Es el doctor Federico Suárez, médico traumatólogo, y vamos a charlar un tema muy interesante. Atenti deportistas. Doc, buen día, bienvenido. Buen día a todos. Buen día. Excelente Buen día, doctor. doctor. ¿Cómo están? Ya paré la siesta también, ¿eh? Claro. Yo también me levanté 5:30. Sí, hoy arrancamos tempranito. ¿Hiciste bloqueos? Hice 3 bloqueos y aquí estamos firmes en la net. Muy bien, ¿eh? Bueno, la gente te espera. Ya sabe que cada 15 días vos venís y vamos a hablar temas de interés. Perfecto. Queremos bloquear acá también a unos compañeros, ¿eh? Bárbaro. Metele un turnito. Doctor, ¿no hay un bloqueo para la lengua que se haya Lo inventado? podemos desarrollar. Ah, bien. Me da esperanza, por lo menos. Él nos quiere bloquear. Sí. Encima llegó y se le bajó la silla. Dice, atentan contra mí. Dice, quedó Exactamente. enano así. Dice, ¿qué le hicieron al Pero nadie impoluto? tocó la silla, no sé qué pasó. La teniente también desde Somisa estaba monitoreando. Te hundiste. Totalmente. Caíste en el pozo. Como No la sé. película de... ¿Cómo es que te comenté? Del actor este famoso que ya falleció, que hacía La Pantera Rosa, Sí. Peter Sellers, Sí. en La Fiesta Inolvidable. ¿Qué le pasó? Era una mesa donde estaban todos, Sí. cubierta la mesa, y él no sabía dónde. Entonces le traen ¿Qué le traen? la cámara, foca de lejos, un asiento. Cuando asiento. se sienta, la pera le daba Ah, al borde de la como a mesa. vos. Como a mí. Ese serías un Peter Sellers Exactamente. nicoleño. Nosotras no nos podíamos más de la risa. Me ¿viste? imagino. Pero Todo bueno. esto en streaming. La gente lo veía, se hundió, se cayó. ¿Viste? Y bueno, Antes, ya nos empezamos a reír y ya antes está. la radio era la radio y ahora se ve. Por eso le decimos acá al doctor que venga pituco, que la gente lo ve, pero impecable. Doc, contanos un poquito, hablemos de lesiones deportivas. Me imagino que es una de las cuestiones que más ves en consultorio. Sí, además me pareció interesante traerla a la mesa hoy porque está el Mundial, están los jugadores, está todo el mundo a full con ese tema. Sí, y el tirón de Messi. Bueno, exactamente, entonces siempre es un tema lindo para discutir, para charlar y para profundizar, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, ¿viste el tirón de Messi? ¿Viste el Sí, partido? sí. ¿Qué fue ahí? Y posiblemente, a ver, en cuanto a lesiones deportivas como tema general, tenés dos tipos de grandes grupos. Tenés las lesiones por sobreuso o por sobrecarga, que tienen que ver con algún movimiento o algún esfuerzo o alguna situación repetitiva que hecha o realizada de forma única no genera ningún problema, porque es un movimiento normal, pero en la repetición de miles de movimientos, por ejemplo, un jugador de fútbol pateando o un maratonista corriendo, eso puede terminar en una lesión por sobrecarga o sobreuso. Y después tenés del otro lado las lesiones que son traumáticas relacionadas con todo lo que sea golpe o todo lo que sea una caída, una situación en donde tu cuerpo queda en movimiento mientras la pierna queda trabada, y bueno, ahí tenés todo otro capítulo de lesiones en donde hay un traumatismo en el medio. Ujú. Así que, claro, la pierna te puede quedar trabada, es un movimiento involuntario, Claro. no te das cuenta y también te genera una lesión. Claro, en la misma inercia del movimiento, sobre todo en deportes de cancha donde se usan botines con tapones, el pie tranquilamente puede quedar trabado en una imperfección del campo o a veces trabado también en el cuerpo del rival cuando te traban o cuando se produce una situación de una caída y la inercia del cuerpo genera un movimiento hacia adelante o girando, que son peores incluso, y entonces ahí puedes tener una lesión del tobillo, de la rodilla, de la cadera, de la cintura, por la inercia que se genera. Claro. Y eso, a su vez, trae aparejado lesiones, por ejemplo, de los ligamentos, el ligamento cruzado, de los meniscos, una lesión del tendón de Aquiles, una lesión de la cintura, como una hernia de disco, etcétera. Ajá. ¿Y cuáles son las lesiones más frecuentes que ves? Y bueno, depende un poco el tipo de deporte y el tipo de paciente que tengas. Ahora está muy de moda correr, Bueno, maratón, los grupos. Ayer vi una chica, por ejemplo, súper corredora, 120 a 150 kilómetros por semana. Lo que corre. Claro, corre un montón. Y vino con una fractura del medio pie por estrés. Pero no el estrés psicológico, el estrés de estar nervioso, sino por estrés del pie, de Mirá estar vos. tanto en actividad. Mirá vos. Y vino con una rajadura completa del hueso escafoide, se llama. ¡Qué dolor! Claro, hace 3 meses que no puede correr
que dolor de pie. Además, claro, una persona que es deportista, que está acostumbrada a las endorfinas, a las hormonas de la felicidad que el deporte te genera, claro. Así que a su vez estaba muy afligida, muy angustiada por no poder retomar. Igual ahora le quedaba poquito, en 15 días retomaba. ¿Cómo te das cuenta y en qué momento el cuerpo le debe haber avisado, ¿no? Que venía esa lesión, Bueno, o qué no es hizo? Es una excelente pregunta. Digamos, los deportistas, sobre todo de alto rendimiento, tienen la tendencia a aceptar el dolor como parte normal de su actividad y atravesarlo, siguen entrenando a pesar de. Y el dolor finalmente, el dolor agudo, el dolor nuevo, es aunque parezca una contradicción, es una cosa buena que tiene el cuerpo, que te avisa que algo no está funcionando bien y que pares un poco. Es el ejemplo del perrito que no quiere apoyar su patita porque tiene una lastimadura. Distinto es el dolor crónico, que es cuando el dolor se prolonga en el tiempo y ya no está representando un daño o un posible daño en los tejidos, sino que como quedó trabado esa sensación, y eso provoca a su vez toda una serie de comportamientos, cambios y situaciones a nivel de la persona que son perjudiciales. El dolor crónico, que es lo que hay que tratar. Pero el dolor agudo, muchas veces, el dolor nuevo te avisa. A ver, si metes la mano adentro del fuego te quemás y la sacás para evitar que la quemadura sea mayor. Entonces el dolor agudo, finalmente, aunque parezca una contradicción, es bueno. Bueno, empiezan a haber preguntas, la gente nos pregunta precisamente, una de ellas es cómo se pueden prevenir precisamente estas cuestiones. La alimentación también, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? Bueno, esta chica que vi allá casualmente también es vegana. Es vegana. Claro, eso, ahora cuando me escuchen los veganos se van a enojar un poco, pero el vegano corre con una desventaja, porque las proteínas que incorpora, que son los ladrillos estructurales de nuestro cuerpo está formado básicamente por 3 cosas: proteínas, grasas e hidratos de carbono, azúcares. De eso estamos hechos. Y las proteínas son las partes estructurales. Y la persona vegana ingiere solamente proteínas de origen vegetal, que sin hacer un juicio de valor sobre el maltrato animal, etcétera, etcétera, que no es para meterse ahí, las proteínas animales son de muchísima mejor calidad que las vegetales, y la cantidad que encontrás de proteínas en un alimento de origen animal, sea un huevo, sea un lácteo o sea una carne, un bife, está mucho más concentrada que la proteína que vos podés encontrar en alimentos vegetales que tienen muchas proteínas, pero claro, nada que ver con lo que viene de origen animal. Para poner un ejemplo, para obtener la misma cantidad de proteínas que tiene un churrasco, tenés que comerte 4 kilos de lentejas. Es imposible. Y aparte, la calidad de esas proteínas son francamente distintas. Las proteínas de la carne vacuna, por ejemplo, son mucho más nutritivas que la proteína de un alimento. ¿Cómo lo reemplazan? Y bueno, muchas veces no lo reemplazan por completo. Por eso ahí también tenés la posibilidad de lesiones. Muchas veces veo, por ejemplo, desgarros musculares que no se curan, o desgarros muy masivos, o arrancamientos musculares. Cuando vos interrogás un poco al paciente, aparece algún déficit nutricional. Qué importante es esa charla, ¿no? Sí. Ese diálogo. Claro, y bueno, ahí también tenés al paciente con sus propias convicciones, su propia filosofía. Algunos aceptan incorporar algo, por ejemplo, qué sé yo, un huevo de campo que no genera o no tiene que ver con maltrato animal, y otros directamente no quieren saber nada, y bueno, corren con un poco esas desventajas. Doctor, en base a esta patología, ¿se le hace algún análisis previo o posterior a la paciente? Sí, se hacen análisis, por ejemplo, dosajes de vitaminas, dosajes de proteínas, electroforesis de proteínas para ver qué tipos de proteínas tienen, pero en general el cuerpo es muy celoso, y eso más o menos en los análisis lo tenés bien. Por eso muchas veces el paciente dice, no, pero yo estoy bien nutrido porque mis análisis dan bien. Pero es
muy distinto lo que es el análisis de lo que es la realidad del paciente en su conjunto global. Y muchas veces vos podés tener un análisis bien y finalmente, en este caso, por ejemplo, que es el caso de la chica de ayer, tenía todos los análisis perfectos y tuvo una lesión bien franca que tiene que ver con una mala ingesta de proteínas. En ese caso puntual, está a 15 días de tener el alta, sigue con la misma alimentación. Y bueno, ¿Le puede volver a pasar? Tuvimos una charla ayer, quizás incorporemos algún huevito. Algún huevito, ¿no? Sí. Pero tampoco te garantiza de que eso vuelva a pasar. Sí, pero con un poco de proteína animal más o menos lo compensas. Se fortalece. Sí, más o menos lo compensas. Pregunta una oyente, se llama María Amalia. Doctor, ¿tiene solución el metatarso vencido? Sí, eso se llama metatarsalgia y es el dolor que ocurre en la planta del pie, ya un poco llegando a los dedos. Es el metatarso es lo que está antes de los dedos. Eso normalmente se da en lesiones por sobrecarga, grandes caminadores o grandes corredores. ¿Por sobrecarga? Sí. ¿Sobrepeso? A veces sobrepeso o a veces sobrecarga de cantidad de caminata. Ah, ok. Sí. Tiene un nombre, la lesión por sobrecarga del metatarso se llama fractura del recluta, Ajá. porque se daba o se vio en las primeras veces en soldados que caminaban o corrían mucho y terminaban con una lesión incluso fracturada por el hecho de haber caminado demasiado. Mirá vos. Y después la otra posibilidad que puede tener es que tenga una mala fórmula metatarsal, es decir, los metatarsianos muy largos, y eso genera una alteración de la estructura del pie que provoca dolor. En general, con una plantilla va bien, en general, usando calzado con poco taco, mejora mucho, es decir, viste las zapatillas deportivas que tienen como un taco atrás, en esos casos no conviene, y en algunas poquitas ocasiones, son las menos, son pacientes que hay que operar. ¿Podríamos repetir el tema del calzado? La última entrevista nos dejaste a todos pensando, el calzado tiene un vencimiento. Ah, sí, los calzados técnicos, los calzados que son Para hacer una actividad física. Para correr o para ir a la montaña, etcétera. Terrible. Sí. Nadie lo registra esto. Una zapatilla de correr dura entre 500 y 700 kilómetros. ¿Lo mismo es para la caminata? Sí, sí, sí. Sí, los calzados que son específicos para ciertos deportes son de un material tan bueno y tan sensible que obviamente, como todo, Se vencen. ¿Cuál es el periodo? Y depende del tipo de calzado. Lo más común, que es una zapatilla de running, de correr, te dura entre 500 y 700 kilómetros. Esta chica que corría 140 kilómetros semanales, fíjate que casi por mes se está comiendo la zapatilla. Es lo que hoy cuesta si una no la- zapatilla, ¿no? Es que si no la cambias, te afecta Exacto, sí, sí, otra sí. cosa. todo tu cuerpo. Ah, Teresita Espíndola por streaming, dale mis saludos a Federico, dice Pipi, Bueno, gracias. para el doctor, se me hormiguean los dos pies, pero no con dolor, por las dos piernas, sí me duele abajo de la cintura, un poquito más abajo. Me da Sí, es una asiática de cabeza. Es una asiática, Es una dice, asiática. más cuando estoy parada tengo un hormigueo. Exacto, ese hormigueo viene todo por el nervio ciático. Un nervio apretado provoca hormigueos primero, calambres, dolor y después pérdida de fuerza. Ella está en la primera etapa posiblemente. Ujú, Que bien. consulte. Que consulte. Sí. Bueno, ciática, ¿viste? Ay, no sabe. Para esto, hay bloqueos, hay maneras Sí. de sobrevivir con el dolor. Sí, obvio. Contanos un poquito de esto. En Hecho, general- venís de hacer varios bloqueos. En general, en toda la práctica mía de traumatología y tratamientos del dolor, existen 3 niveles de tratamiento yendo a grosso modo. El primer nivel, yo les dibujo a las pacientes una escalerita. El primer nivel o primer escalón se llama tratamiento conservador e incluye todas medidas que son muy comunes, muy simples, pero que todas juntas tienen mucha potencia. Por ejemplo, tomar un antiinflamatorio, por ejemplo, dejar de provocar el movimiento o la situación que te generó el dolor, por ejemplo, el caso de la señora, la caminata, por ejemplo, ir al kinesiólogo, ejemplo, utilizar algún tipo de elemento de protección, una rodillera, una faja, adecuar el calzado, bajar de peso, fortalecer la musculatura. Son todas medidas que casi son obvias, todo el mundo las conoce,
pero que puestas en orden y en un periodo correcto y de una forma correcta, tienden a mejorar muchísimo al paciente. Ese es el primer escalón. Obviamente que hay lesiones que con eso no alcanza, y el paciente habiendo... ¿Cuánto dura el bloqueo antes que sigas? ¿Cuánto dura qué? ¿Un año? Depende del bloqueo de qué, depende de la Ah. patología original. Para mí un bloqueo exitoso tiene que tener un año. Bien. Tenés bloqueos que duran toda la vida y tenés bloqueos que te fracasan y que tú duraron 2 meses y hay que ir Te vuelve el por dolor. camino. Y te vuelve el dolor. Volviendo a esa línea, a esa escalerita, entonces el primer escalón tenés el Gracias por las bocinas. tratamiento conservador. Si el paciente no funciona, tenés la posibilidad de ir a un tratamiento del dolor, que en general son bloqueos del dolor, tratamientos inyectados, tratamientos regenerativos, aplicación de sustancias como plasma, ácido hialurónico, corticoides, etcétera, en lugares puntuales que alivian muchísimo el dolor y permiten que el paciente se pueda recuperar, y eso acompañado de las medidas del primer escalón te sacan adelante la mayor parte de los pacientes, en mi estadística más del 80%, y después tenés un grupo de pacientes que no responden ni al primer escalón, el tratamiento conservador, ni al segundo, los bloqueos del dolor, y esos pacientes son los que terminan en cirugía. Obviamente que hay casos que directamente van al segundo escalón o casos que directamente van al tercero. Ayer me vino a ver un hombre que fue deportista toda la vida, tiene una artrosis muy masiva de la cadera, no da para hacer ni el primero ni el segundo escalón, es una persona que se tiene que operar. Pero en general, por lo menos en el consultorio, la mayoría de los pacientes tienen la oportunidad de hacer todo el caminito e ir probando de menor a mayor y siendo lo menos agresivo posible al principio, y en caso de necesitar ir escalando en tratamientos. Claro. Eso que lo sepa la gente. Hay una charla previa con el doctor y hay pasos hasta, pues dice, ay no, me van a operar. No, tal vez con un bloqueo funciona. Claro, exactamente. Tal vez con un bloqueo funciona. Así es. Volviendo a las lesiones deportivas, dentro, digamos, de los tratamientos en sí, las lesiones deportivas, depende qué lesión, como bien dijiste vos, la mayoría son a los pies, rodillas. No, en las rodillas, la mayor parte que vemos son las rodillas. Rodillas. Sí. Sobre todo ahora, en esta época de nuestra cultura, en donde cada vez más gente hace deporte y cada vez se hacen deportes a mayor edad. Gente de 65 o de 70 años haciendo deporte, lo encontrás habitualmente, y también de menor edad, chicos de 6, 7, 8 años ya haciendo entrenamientos muy serios, asemejándose de alguna forma al entrenamiento deportivo profesional. Entonces ya el deporte en los últimos 10, 15, 20 años ha dejado de ser una situación de personas, entre comillas, jóvenes, y lo tenés en los niños y lo tenés en gente ya mayor. Claro. Las rodillas, dentro de ese grupo, creo que en línea general es la que se lleva más lesiones. ¿Hacés bloqueos de rodilla? Sí, depende para qué. Por ejemplo, volviendo a la rodilla, tenés las lesiones más comunes son las lesiones ligamentarias, lesiones del ligamento cruzado y lesiones de los ligamentos colaterales. En general, las lesiones del ligamento cruzado son quirúrgicas. Llega el paciente, me doblé la rodilla, lo revisás, tiene inestabilidad, hacete una resonancia, está roto, no hace 3 escalones, directamente se opera. Tenés lesiones de ligamentos colaterales, muchas veces la lesión del ligamento colateral interno se escucha mucho en el fútbol, son lesiones que al paciente lo preocupan mucho, y el colateral interno normalmente no se opera, simplemente se inmoviliza con una rodillera, se hace un tratamiento de primer escalón con kinesiólogo, se puede llegar a hacer una ayuda con alguna inyección de plasma y mejora muchísimo. Y después tenés las lesiones meniscales. Dentro de las lesiones meniscales también se pueden clasificar en lesiones traumáticas, cuando dejaste trabada la rodilla, giró todo el cuerpo, destruiste el menisco, normalmente son quirúrgicas, la rodilla viene hinchada, viene trabada y el antecedente del golpe está muy clarito. Y después tenés lesiones degenerativas, en donde es una persona que viene jugando al fútbol hace tiempo, que ya tiene sus años, que está con un poquito de sobrepeso, y esa persona quizás tiene una pequeña lesión meniscal sobrecargada, y a ese paciente le va muy bien un bloqueo. Bueno,
Me estoy riendo con este mensaje. Doctor, A ver. mi nombre es Nahuel. Quería preguntarle al doc, ¿cómo puedo pedir un turno? Básicamente estoy hecho mier, así que necesito verlo directamente. Fuerte abrazo, muy buena la radio. O sea, está hecho peluca el Claro, flaco. sí. Claro, hay que ¿Eh? meterlo en el Necesito- service completo. Urgente. Estoy hecho mier, pone, directamente. Y otro también nos dice, no me atienden en el celular. Claro, nosotros explicamos, y lo vamos a volver a reiterar, Caro, vamos a dar el celular. Sí. Para pedir turnos hay que tener un poquito de paciencia, porque es por WhatsApp y la secretaria responde en menos de 24 horas. Claro, los mensajes se responden en el transcurso de 24 horas. Todos los mensajes se responden, pero a veces uno espera la respuesta En el momento, directa y- no. Se está atendiendo gente. Bien. Damos el número, por favor. Es para WhatsApp, Bien, no llamados. turnos de WhatsApp 3364 519736. Reitero, 3364 519736. La clínica del doctor está en León Guruciaga 690. ¿Qué sería tendinitis, doctor? Pregunta un oyente. Una tendinitis es una inflamación de un tendón. Hay distintos tendones en el cuerpo. Los tendones son las estructuras que conectan los músculos, es decir, lo que hace fuerza, con los huesos. Los músculos movilizan a los huesos a través de una soguita, que es el tendón. Por alguna situación traumática o por alguna repetición de mal uso, el tendón se inflama y genera Ahí dolor. pasa. Muy común en la rodilla, muy común en los pies, a veces también en los hombros. Pregunta para el doctor, dice en el streaming Silvia Álvarez, el traumatólogo diagnosticó trancoteritis, es un dolor insoportable. ¿De qué viene eso, doctor? Trocanteritis. Trocanteritis. Ah, No trocan. me digan crocanteritis, es trocanteritis. Bueno, ¿qué sería eso? La palabra significa inflamación del trocánter, con T. ¿Qué El es? trocánter es el hueso que tenemos acá al lado de la cadera, es lo duro que nos tocamos acá al lado de la cadera. Qué Y ahí se suave. inserta un músculo que se llama glúteo medio, y ese músculo tiene tendencia natural a hacer tendinitis, a inflamarse e incluso a romperse un poquitín en ciertos pacientes predispuestos, sobre todo los que son muy caminadores. Y duele muchísimo cuando intentás dormir de lado, con ese lado hacia el colchón, y no te deja dormir y es bastante insoportable. Bien, Perdón, le van muy bien los bloqueos a eso. atenti con esto. Te saluda Ivana Colbert, saludos para mi doc, estoy yendo para el kinesiólogo, muy bien, saludos al doctor, me atendió el martes por la rodilla, estoy en tratamiento y ando bien, gracias doctor. Bueno, Estas son tus perfecto. chicas, tu público. Espera que tengo más, buen día doctor, tengo un hormigueo en la parte superior de la espalda, ¿a qué se debe? Y así en el aire, ¿viste? Difícil de saber, pero en la espalda, cuando tenés Sí. un dolor en el cuello o en la espalda puro, normalmente son contracturas, son dolores benignos. Ajá. Es decir, mejoran con primer escalón, antiinflamatorios, kinesiólogo, algún masajito, algún mejoramiento de la postura, de la silla, del tipo y la forma en que trabajás, etcétera. Los dolores de espalda puros son en general benignos. Más oyentes, tema Juanetes, ¿es verdad que vuelven si uno se los opera? ¿Es dolorosa la intervención, doctor? Bueno, esto lo charlamos la visita anterior, pero fue muy atinada la charla Sí. porque todo avanzó y evolucionó. Sí, nos encanta operar juanetes con técnica nueva, con técnica Ajá. micro, se hacen los dos pies a la vez, se hace con anestesia local o regional, es ambulatorio, el paciente entra y sale el mismo día, se va caminando con un par de muletas Es y nuevo. no vuelven más. Es nuevo. Es Ma- parecido a un láser, dijiste, no es No láser. es un láser, pero la es gente parecido. le dice láser, a veces es una técnica microquirúrgica, la gente le llama láser, no es un láser, y ha evolucionado muchísimo. Hay todo como una especie de mito urbano, porque los juanetes antes, operárselos era un drama, era operarse un pie a la vez, No, una un anestesia caos. muy fuerte, un reposo de 2 o 3 meses, un dolor insoportable, y quedó ese mito urbano, los juanetes no te los toques. Y no te querías a operar el otro. Claro, después. exactamente. Ahora es una cirugía que nos encanta hacer porque andan casi todos, casi Bien. digo porque no todos, andan muy bien y la satisfacción del paciente es muy, muy Muy importante. buena. Doctor, una consulta, tuve una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo en octubre. Todavía siento ardor cuando camino. ¿Se podrá hacer un bloqueo? Sí, caso ideal, debe tener inflamado el nervio que pasa por al lado de la fractura, una inflamación crónica, un dolor crónico ideal para hacer un bloqueo.
Una pregunta para el doctor. Mi mamá tiene muchísimos calambres. ¿Es para una consulta con usted, doctor, o para dónde la derivamos? Sí, Acá derivamos también, sí, vemos muchos calambres, en realidad los que tienen que ver con apretamientos o compresiones de los nervios, del nervio ciático en general. Hay algunos calambres, los menos, que son por déficit de minerales o déficit de nutrientes. Ojo con esto. Entonces, pacientes malnutridos, pacientes con restricción alimentaria porque son celíacos o porque son veganos o porque quizás algunas personas que son muy selectivos en el tipo de comida pueden tener algún déficit alimentario o nutricional y ellos pueden tener calambres que quizás no son tanto para un traumatólogo. Pero la mayoría de los calambres tienen que ver con compresiones de nervios y eso sí lo vemos nosotros. Bien. Tiene que hacer la consulta y lo vemos. Fede, vamos a explicar bien porque ahora vienen unos días de vacaciones, la gente te quiere pedir turno y bueno, tuvimos un fin de semana largo el pasado y hay algunos días que no vas a estar. Así es. ¿Cuáles son los que no vas a estar? No voy a estar atendiendo del 10 al 18 de julio. Esa semana me tomo y sumado a la semana anterior que casi no se trabajó y sumado a que mucha gente escucha la radio, estamos con pocos turnos. Pero bueno, digamos... Paciencia. Sí, hemos abierto algunos días nuevos y le damos prioridad a la gente que viene por primera vez, pero bueno, digamos, hay una sola forma de atender, que es atender bien, y eso a veces toma tiempo, toma interrogar al paciente, no a veces, siempre toma tiempo. Claro. Interrogar al paciente, revisarlo bien, muchas veces dentro del mismo consultorio le hago una ecografía con mi propio ecógrafo, todo eso hace que la consulta tome tiempo y no pueda atender 10 pacientes por hora, Claro. pero el paciente se va casi siempre con una respuesta y con un intento de solución o con un plan. Excelente. Por eso, bueno, entiendo que a veces uno está apurado, pero hay un cartel que yo siempre leía en un restaurante que iba cuando vivía en Buenos Aires, que decía en italiano, quien sabe comer, sabe esperar. Y bueno, ese cartel... De eso se trata. Lo tengo en el consultorio también. Bueno, y a dar el servicio con calidad. El doctor abrió un nuevo instituto, Suárez Palombo. Tenés lugar para estacionar, me encanta. Fui esta semana a ver a Marina, que es su compañera de vida, su coequiper, y abrieron juntos un instituto. Marina es dermatóloga, también la vamos a invitar a Marina, antes de... Le va a encantar venir. La semana que viene. Vamos a charlar con ella, porque este es el momento de los peeling y de todos los tratamientos. Exacto, temporada de invierno. Ahora más que nunca. Es hermoso el instituto, allí está la secretaria que le mandamos un beso, atiende a 2 manos, es una genia. Sí, está muy entrenada. Es una genia. Sandra. A Sandra le mandás un WhatsApp y espera, en el transcurso del día vas a recibir el turno. ¿A qué número? Sí, a este número 3364-519736. Reitero, 3364-519736, León Guruciaga 690, Instituto Médico Suárez Palombo. Fede, gracias por venir, gracias por tu tiempo. ¿Y cuándo nos vemos? Porque tenemos las vacaciones en el medio. Bueno, después de las vacaciones, sí, me parece. Posiblemente después de las vacaciones, bueno. la semana del 20 puede ser. Por ahí. Bueno, Sí. te anunciamos para esa fecha y Bueno. vemos qué tema vamos a seguir desarrollando. Bueno, un Gracias beso para por venir. todos. Gracias. Bueno, gracias. El doctor Federico Suárez, médico traumatólogo.